Hoy quiero hablarles de algo que me fascina. Los que me siguen en Instagram saben lo mucho que me gusta la ciencia ficción china, y para ser bastante honesto, es un tema que estuve retrasando bastante tiempo. Así que en este episodio hablaremos justamente de eso. Este es un episodio en el cual titulo Introducción a la ciencia ficción china. Si no han leído ningún libro o cuento de este género, no se preocupen, en este episodio intentaré recomendarles con qué libros comenzar, y si son escritores y se encuentran trabajando en algún proyecto de ciencia ficción, este episodio también es para ustedes. Así que tengan un papel y lapicero a la mano, sírvanse una infusión de frutos rojos y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón del Escritor. Antes de hablarles de lo que es la ciencia ficción china moderna, hay un trasfondo que quiero que entiendan. La primera novela de ciencia ficción traducida al chino fue La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, a finales de la dinastía Qing, en el año 1900. Se podría decir que fue durante esos años en donde la ciencia ficción comenzó a cautivar lectores en China, lo cual puede que sea cierto. Sin embargo, en China siempre hubo este pensamiento de que la literatura tenía que cumplir con las responsabilidades sociales del país. Así fue como al inicio del siglo XX la ciencia ficción en China desempeñó el papel de enseñar ciencia avanzada y democracia desde Occidente. La mayor parte de la ciencia ficción occidental que se tradujo al chino se reescribió para cumplir justamente este objetivo. Por ejemplo, el texto original de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, contiene 28 capítulos, pero la traducción que se realizó en China solo tiene 14. El mismo camino le siguió Un viaje al centro de la Tierra, el cual en el texto original en francés contiene 45 capítulos, pero fue reescrito en 12 capítulos para China. Todos estos problemas sociales se juntaron con los conflictos políticos y las guerras de la época, hasta que en 1932 el escritor Lao She publicó una novela titulada Cat Country, la cual es posible que sea la novela de ciencia ficción china más conocida en todo el mundo antes de la nueva era. En Cat Country, el personaje principal, narrado en primera persona, vuela a Marte, pero la nave se estrella en el planeta al llegar. Como único sobreviviente, el personaje principal es llevado a la ciudad de los gatos por extraterrestres con cara de felino. Con su descripción irónica de la comunidad alienígena, el autor critica a su propia sociedad. Ahora, esta información es bastante importante porque es cuando comenzamos a ver esa tendencia que encontramos en toda obra de ciencia ficción: la crítica a la sociedad, la búsqueda de algo mejor o la advertencia de lo que está por venir. Cuando en 1949 se instaura lo que ya conocemos como la República Popular de China, se podría decir que por un periodo de 10 años comenzamos a tener lo que se denomina la ciencia ficción china moderna, en donde muchas más novelas de Julio Verne se comenzaron a traducir del ruso al chino, debido a que había mucha influencia de la Unión Rusa Soviética, y en donde las historias de esta época eran del tipo viajes al espacio y con una mezcla de fantasía con ciencia ficción. No era una ciencia ficción dura que conocemos ahora. Todo parecía ir bien, pero entonces en 1966 sucedió la Gran Revolución Cultural, dejando poco espacio a la literatura y menos aún a la ciencia ficción. Todo lo que tuviera alguna relación con el capitalismo occidental, entre comillas, se consideraba perjudicial. Así que entre 1966 y 1976, 10 años, muchos escritores se vieron obligados a dejar de escribir. Ahora, quiero hacer un descargo de responsabilidad aquí, debido a que estamos hablando básicamente del nacimiento de un género propio de un país y además de acontecimientos culturales, sociales y políticos bastante grandes. Me veo obligado a recortar mucho. Hay nombres de autores y títulos de obras que estoy obviando, pero es por fines prácticos de este episodio. Así que me disculpo de antemano y no es mi intención ofender a nadie. Y bueno, habiendo dicho eso, espero que me dejen entrar a China cuando vaya con mi novia. Volviendo a lo que les contaba, cuando la Gran Revolución Cultural terminó y la reforma y algunas políticas se instauraron en el país,
es cuando la ciencia ficción china llega a su época dorada. Estamos hablando de finales de la década de 1970. Aquí es donde las ideas y las propuestas comienzan a despegar en todo el sentido de la palabra. Hay muchos autores y muchos libros, que es lo que les comentaba hace un momento, pero mencionaré un par en caso les interese. El escritor Shen Wenguang publicó Flying to the Sagittarius, la cual se convirtió en un hito de la ciencia ficción china. Es una historia que trata de 3 adolescentes haciendo todo lo posible por regresar a la Tierra después de vagar fuera del sistema solar durante años. Y hay un escritor más, el escritor Tong En-sheng, quien publicó Dead Ray on the Coral Island, la cual trata sobre científicos que luchan contra corporaciones malvadas para proteger la paz de la humanidad. Coral Island se adaptó como primera película de ciencia ficción en 1980 con el mismo título. Por supuesto, sucedieron muchas otras cosas, eventos que hicieron que la gente dejara de escribir ciencia ficción por un tiempo, pero ya entrando al siglo XXI, lo que sucedieron fueron las revistas de ciencia ficción, quienes comenzaron a hacer algo muy importante en el país y aún ahora lo son, y fue lo que generó que se hiciera mucho más masivo este género. Se originaron premiaciones como la Galaxy Award, que es el más grande honor que un escritor chino de ciencia ficción pueda obtener. Lo que quiero que entiendan, contándoles todo esto, es que en este país todo es tan grande, tanto los lectores como los escritores de ciencia ficción, que tienen una exigencia y un nivel tan abismal que tienen sus propias premiaciones y sus revistas y todo lo que gira alrededor de este género. Es posiblemente algo enorme y es una de las cosas por las cuales hace que la ciencia ficción moderna, la ciencia ficción china moderna que leemos ahora acá, cuando nos sorprende, es justamente por ese detalle. La exigencia que ellos tienen es bastante grande, pero sobre todo es porque escriben mucho más en ese aspecto. En algún momento uno de los autores, Cixin Liu, del cual voy a hablar más adelante, mencionó que la ciencia ficción en China es algo normal, es del día a día para ellos. Entonces tienen esta tendencia a simplemente crear cosas, y quizás por eso explica de que mucha de la ciencia ficción que ellos hacen está en el espacio y no en la Tierra. Pero bueno, detalles. Entonces, como pueden imaginar, la ciencia ficción china ha permanecido en gran parte misteriosa para el mundo exterior hasta hace poco. En 2015, el escritor Cixin Liu ganó el primer premio Hugo para Asia con su novela El problema de los 3 cuerpos. Y en agosto de 2016, la escritora Jingfang Hao ganó el segundo con su novela corta Folding Beijing, o Bajo los pliegues de Beijing. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque fue la primera vez y durante 2 años consecutivos en donde China se llevaba uno de los premios más prestigiosos de ciencia ficción estadounidense. Lo que vale destacar de ambas historias es que tanto la novela de Cixin Liu como la novela corta de Jingfang Hao fueron traducidos por Ken Liu, un autor y editor chino-estadounidense, también ganador del premio Hugo. Quiero mencionarles que uno de los cuentos de Ken Liu, El Zoo de papel, justamente por el que ganó el premio Hugo, explora el conflicto entre las identidades culturales china y estadounidense del narrador. Yo lo he leído y terminé llorando, porque es brutalmente bella, y te cautiva mucho más cuando llevas viviendo muchos años lejos de casa, lejos de tu familia, lejos de tu madre. Si alguno de ustedes tiene una cuenta bastante activa en Instagram o en TikTok o en cualquier red social en donde se muestren libros, entonces no les será para nada ajeno el hecho de cómo es que esta época está enfocada en la mezcla de culturas, en el redescubrimiento de identidades y en la adaptación de los orígenes de cada uno, y aceptación también. Es ahí en donde la ciencia ficción china logra mantenerse estable, porque lo que hace a este género grande es justamente el mostrar lo que tienen, tal y como les he contado en el segmento anterior. Poco a poco, con el paso de los años, gracias a las traducciones que se vienen realizando, desde el 2015 la ciencia ficción china viene teniendo más lectores alrededor del mundo, y no es solamente porque las propuestas de ideas sean diferentes, sino por el planteamiento que poseen. Les cuento algo que en su momento me dejó pensando mucho. Antes de leer El problema de los 3 cuerpos, lo más profundo en cuanto a construcción que había leído eran la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov y Dune de Frank Herbert. Ya, si bien es cierto, estos libros son intensos y bien armados, nada te prepara para lo que encuentras en El problema de los 3 cuerpos. Y lo mismo pasa con los cuentos de distintos autores y autoras.
Según varios medios, los 4 autores chinos de ciencia ficción más reconocidos son los siguientes. Cixin Liu es el autor más grande de ciencia ficción china contemporánea gracias a su gran imaginación que abarca el universo. Su trilogía de los 3 cuerpos es extremadamente popular y ya Netflix anunció que realizará una adaptación de live action. La traducción al inglés del primer libro se publicó en noviembre de 2014. Fue la primera novela de ciencia ficción china contemporánea que se tradujo al inglés y ganó un premio Hugo, como les estaba comentando. Los libros de la trilogía, del problema de los 3 cuerpos, porque son 3 libros, fueron editados al español por Nova Ediciones de Penguin Random House y lo pueden encontrar en cualquier librería de la ciudad en donde están. Es más, posiblemente se los cruzaron y no tenían idea de qué libro era. El segundo autor, que es uno de los más grandes actualmente, es Wang Jingkang. Sus historias están profundamente arraigadas en la tradición del realismo y generalmente con un enfoque a la biología. Algunas de sus obras representativas son el relato como Adam's Regression y la novela A Song for Life. El tercer autor es Han Song, quien trabaja para la agencia de noticias Xinhua. Dijo que las noticias que escribe durante el día son más de ciencia ficción que las historias de ciencia ficción que escribe por la noche. Sus historias son un tanto extrañas, muy influenciadas por Kafka, y su estilo de escritura pionero le atrae una atención bastante especial. Algunas de sus obras representativas son el cuento Gravestone of the Universe y la novela Red Ocean. El cuarto autor es He Shi. Sus historias son efectivas para explorar emociones y sentimientos que generalmente conmueven al lector. The Sad One es su cuento más famoso, sobre un matemático solitario que descubre una teoría que no puede ser entendida en su época, y sobre una madre que siempre tiene fe en su hijo. He Shi publicó su primera novela, The Doomseer, en el 2015, y actualmente es considerado como que uno de los más grandes que hay. Estos serían los 4 autores chinos más reconocidos, si se puede llamar de alguna manera, obviamente, pero también hay un par de escritores más jóvenes que quiero mencionar. Son Chen Qiufang, cuya novela Marea Tóxica es una mezcla de cyberpunk con un realismo que me sorprendió muchísimo. De hecho, es el autor que lidera lo que se considera como realismo de ciencia ficción. Su libro Marea Tóxica lo pueden encontrar en español con la editorial Nova. Luego está Bao Shu, quien es bueno para contar historias interesantes con un enfoque en la filosofía. De hecho, tiene una novela titulada La Redención del Tiempo, que vendría a ser como la parte 4 de las trilogías de los 3 cuerpos de Cixin Liu. Este libro también lo encuentran editado al español por Nova, de Penguin Random House. Además del grupo de escritores hombres, también hay bastantes escritoras prestigiosas en China, como lo son Hai Hongshao, Chen Ling, Hui Qi, Jia Xia, Jin Fanghao, Jiang Chen y Fei Tang. Cada una de ellas se acercan al género con sus perspectivas únicas. Las historias de Hai Hongshao, por ejemplo, hacen hincapié en la emoción y la atmósfera romántica. Por su lado, la autora Chen Ling tiene un buen control de los elementos de ciencia ficción dura, y esto es muy difícil, así que si están interesados en ese tipo de ciencia ficción, les recomiendo bastante a Chen Ling. También tenemos a Hui Qi, quien es muy prolífica, lo que dificulta definir su estilo. Luego está Jia Xia, es buena creando escenas fantásticas. De hecho, si no me equivoco, es una de las autoras más reconocidas, junto con Cixin Liu. ¿Qué sucede con Jia Xia? Que las atmósferas que ella crea son de ensueño, y recientemente ha comenzado a enfocarse en escenas del futuro cercano en China. Luego tenemos a Jin Fanghao, quien considera su propia escritura como no de género, ya que se preocupa por lo que sucede en el espacio real, pero sitúa sus historias en un espacio imaginario. Las historias de Qian Chen tienen un lenguaje simple pero un núcleo duro de ciencia ficción, y la escritura de Fei Tang tiene características de New Wave, considerada por ella misma como ciencia ficción atípica. Así que ahí tienen los escritores y escritoras chinas que han hecho de la ciencia ficción china contemporánea lo que es ahora. He mencionado muchísimos nombres. Estoy casi seguro que los he mencionado bien, pero si por ahí alguno de ustedes nota que lo pronuncié mal, por favor díganmelo. Me disculpo de antemano, pero creo que no, porque estaba como que en Google y buscando en YouTube entrevistas. Pero a lo que voy es, esos son los autores contemporáneos que he leído y me han fascinado, y estoy seguro que a ustedes también les va a fascinar cuando lean alguno de sus cuentos.
Entonces, habiéndoles contado todo esto, desde el nacimiento de un género hasta lo que conocemos como la ciencia ficción china contemporánea, imagino que tendrán la pregunta de ¿por qué libros comenzar? Pues les recomendaré exactamente el mismo orden por el cual yo comencé. Era el año 2016 y yo estaba en mi segunda taza de café. Estaba en la oficina y de pronto me encuentro con la noticia de que una mujer china acababa de ganar por primera vez el premio Hugo por su cuento de ciencia ficción. Su nombre era Jing-Fan Hao y el cuento largo se titulaba Bajo los pliegues de Beijing. Hice mi misión personal averiguar todo lo que pudiera de la autora y encontrar ese cuento. Por supuesto encontré muchas cosas en Weibo, pero no sé mandarín y en ese entonces Google Translate no me ayudaba tanto. Luego de un intenso estudio de todo lo que podía averiguar al respecto, encontré el nombre de su traductor y editor, Ken Liu. Cuando busqué ese nombre se me aclaró todo. Quien era reconocido era él, en verdad, por el trabajo de traducción que venía realizando desde hace un tiempo. Y sabía que se encontraba haciendo una labor muy importante, la que es traducir autores chinos al inglés. Básicamente, Ken Liu se ha cargado un país entero a los hombros y les ha llevado a ganar 2 premios Hugo en años consecutivos. Casual. Eso es de aplaudir en realidad. Conforme iba averiguando más, encontré la noticia de que Alianza Editorial se encontraba publicando la que sería la primera antología de ciencia ficción china moderna al español. Esa edición del libro en inglés de Ken Liu pues resultó un gran éxito y ahora se traducía al español. Y lo mejor de todo era que en ese libro de antologías se incluía el cuento largo de Bajo los pliegues de Beijing de Jing-Fan Hao, y así fue como comenzó todo. Entonces el primer libro que recomiendo es Planetas Invisibles, editado por Ken Liu. Es de la editorial Alianza Editorial, valga la redundancia. Habiendo leído estos cuentos, porque Planetas Invisibles es una antología, se podría decir que ya están adentro de las propuestas de este género. De hecho, hay cuentos muy intensos en esa antología y sé que les va a volar la cabeza. Entonces se podría decir que ya están listos para leer su primera novela, o bueno, sus primeras 3 novelas, la cual es El problema de los 3 cuerpos, El bosque oscuro y El fin de la muerte, la trilogía de Cixin Liu. Me gustaría poder ahondar en estos 3 libros en otro episodio del podcast, pero tendría que volver a leer estos libros, así que posiblemente lo haga más adelante. La historia del problema de los 3 cuerpos es intensa y por momentos tan impactante que siempre regresaba a la página anterior para intentar comprender cómo es que lo había escrito. El tercer libro que recomiendo ahora es Marea Tóxica, de Chen Qiufan. Ya les comenté que fue editado por la editorial Nova. Aquí lo que plantea Qiufan es una pregunta de ¿a dónde van todos los desperdicios de celulares, componentes electrónicos y demás dispositivos? Exacto, todos van a Isla de Silicio. Ok, hace mucho tiempo no pronunciaba ese nombre. Bueno, todos van a Isla de Silicio. Y allí una chica que vive del día a día desarmando computadoras busca escapar de ahí. Puede parecerles obvio el storyline, pero créanme cuando les digo que no tienen idea de lo que se encontrarán en esa novela. Una vez finalizada esta novela, es momento de volver a los cuentos. Es aquí en donde recomiendo el cuarto libro, El Zoo de papel de Ken Liu. Estos son cuentos escritos por él mismo y debo decir que es una lectura bastante exigente. Tiene unos cuantos cuentos de lo que podría denominarse como ciencia ficción dura, pero siempre tiene unos giros que te sorprenden. El quinto libro es otro de Cixin Liu y es bastante bueno en realidad. Es La Esfera Luminosa. Es una propuesta que se basa en un fenómeno que sucede en el mundo real y plantea una historia de un amor que no logra darse, pero que te impulsa a pesar de todo. Y los 3 últimos libros que recomiendo son libros que aún no he leído, pero tengo uno de ellos conmigo. Son Estrellas Rotas, la cual sería la segunda parte de la antología de ciencia ficción china. Es la continuación de Planetas Invisibles, también editada por Ken Liu. Luego está Vagabundos, la primera novela traducida al español de Jing-Fan Hao. Y luego tenemos La Tierra Errante de Cixin Liu. Y ahí lo tienen, pueden comenzar por donde más les interese. Pero este es el orden en el que yo comencé y francamente ha sido bastante bueno. Y esto ha sido todo en el episodio de hoy. Hemos tenido de todo, un poco de la historia social y cultural de la China del siglo XX y sobre un género que estoy seguro con el paso de los años comenzará a conquistar el mundo. De hecho,
Si tienes dudas sobre leer o no alguno de los libros que mencioné, puedes ver alguna de las películas de ciencia ficción china que ya están en Netflix, como La Tierra Errante o Shanghai Fortress. Son películas muy buenas. ¿Ustedes juegan videojuegos? Pregunto porque yo sí los juego desde adolescente. De hecho, fue ahí en donde aprendí que hay historias en todos lados, como en las canciones, por ejemplo. El Love Story de Taylor Swift es un muy buen ejemplo. Las pinturas siempre cuentan algo, por supuesto. Y en los videojuegos puedes encontrar una gran variedad de planteamientos, storylines y diálogos. Es un formato muy diferente, el de un libro, pero es un buen ejercicio para quedarse pensando en cosas del tipo cómo plasmar una escena en un libro y cosas así. Lo comento porque esta semana se estrena Cyberpunk 2077, un juego que llevo esperando desde el 2012, y bueno, posiblemente me verán hablando de eso en Instagram y Twitter. Sobre todo tengo mucho interés porque estoy trabajando en un outline de una historia de ciencia ficción, algo en lo cual llevo trabajando desde el 2017, si no me equivoco, así que va a ser bastante divertido. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo en este episodio. Muchas gracias por escucharme y acompañarme. Esta semana que pasó, muchos de ustedes compartieron en Instagram que El Rincón del Escritor fue uno de sus podcasts más escuchados. Muchas gracias por eso. La verdad es que fue algo que no me había esperado, y saber que este podcast ha llegado a 30 países, de acuerdo a la data de Spotify, en el último año es algo fantástico. Recomienden este podcast, si pueden, califiquen y dejen reseñas en Spotify y en Apple Podcasts. En serio, estoy muy agradecido por todo esto y les prometo que seguiré trabajando en esto, grabando más episodios, hablando de cosas como estas, que me gustan y que sé que también les gustará a ustedes. En Instagram me encuentran como Jairo Morales Books, en Twitter como Jai Morales, y esto ha sido un episodio más del Rincón del Escritor. Yo soy Jairo Morales y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.